¿Qué es lo que está ocurriendo concretamente, Bernie? Bueno, ya hemos terminado de evacuar los 35 heridos, de los cuales 5 al momento de la infección, si bien estaban más comprometidos, y después el resto, por suerte, heridas menores. ¿Se puede descartar entonces que haya muertos hasta ahora? Hasta el momento no hubo ningún deceso. Hay una información de que hubo algún tipo de incidentes con el Motorman, los pasajeros con el Motorman después del accidente. No, ya está trasladado, ya está en el hospital, si no me equivoco, en el Zubizarreta, que lo voy a no lo tomen como una información definitiva. Entiendo que fue llevado al Zubizarreta, inclusive con custodia policial, pero no, incidentes menores, obviamente producto del accidente, ¿no? El secretario de Seguridad, Sergio Berni, confirmando el número de heridos hasta ahora: 35 heridos, 5 de ellos de consideración, 30 leves, se podría decir, o de menor gravedad. No hay víctimas. Estas son las primeras imágenes del accidente de tren que fueron tomadas por Gustavo, un testigo que estaba esperando en el andén 1 y vio junto a cientos de personas que esperaban el tren de al lado de la partida desde 11 a Moreno, como la formación de este Chiapa 5. Chiapa 5, sí. Llegaba al andén 2. Golpeaba duramente contra el andén, se montaba directamente sobre él y casi milagrosamente, sin golpear a nadie, llegó a la altura de los molinetes. Y cuando vemos las imágenes, el tren está a menos de 2 metros de los molinetes. La gente gritando de asesino, tratando de responsabilizar al Motorman de este tren, que dice que no estaba en el lugar. No sabemos si tenía problemas de freno. Algunos testigos dicen que venía arrastrando problemas de freno desde Castelar o Ciudadela. Por un momento se detuvo completamente en una instancia del recorrido, que también algunos testigos indicaron que les parecía que el trayecto estaba siendo más corto de lo normal, digamos, como si el tren hubiera tenido más velocidad. Sí. También otros afirman, insistimos, nosotros estamos reiterando o repitiendo la opinión a veces subjetiva que tienen los testigos en el contexto de crisis de angustias y crisis de nervios. Con lo que está viendo usted es gente descontrolada, nerviosa, angustiada y irritada por la reiteración y repetición de accidentes de esta naturaleza, tratando de buscar responsabilidad en el Motorman, a quien le gritaban asesino, y que, según dice nuestro amigo Gustavo, que ha tomado esta afirmación primaria a través de los teléfonos, de su teléfono, el Motorman no estaba en el lugar. Es como si, eso es una presunción que tenemos nosotros, como si el tren no hubiera tenido capacidad de frenaje y por una razón de autodefensa haya corrido hacia atrás. Es la única explicación que nosotros le encontramos, al menos que haya caído. Por otro lado, se habla de un Motorman herido. Sí. Venís, no sabés si vas a llegar a tu casa, si volvés al trabajo, ¿cómo vas a hacer? El tren venís, vos decís, bueno, es un medio seguro, no tiene tráfico, pero así los choferes, las vías, ¿cómo ves? ¿Es en la misma vía que pasó la vez pasada? Muy amable. Bueno, la indignación, por supuesto, de muchas de las personas que vuelve a repetir en su memoria lo ocurrido en febrero del 2012. Roxana, ahora el panorama realmente es mucho más normal, más tranquilo. Ya no hay mucha gente observando lo que sucedió. Tampoco hay demasiadas ambulancias. Da la sensación de que la gran mayoría de los heridos ya fue derivado a los diferentes hospitales. Una falla técnica. Bueno, acá todavía es muy pronto para deliberar o para saber qué sucedió realmente. Lo cierto es que ahora el panorama es mucho más tranquilo. Todavía el helicóptero que descendió en su momento sobre Avenida Mitre para guardar el traslado de alguna persona, si es que había alguna persona con heridas graves, personas atrapadas, por lo menos a ciencia cierta, uno no debe saber, no sabemos todavía si hay o no hay, pero que no haya despegado el helicóptero, eso es un dato positivo. Este viernes, cuando la gran masa de los trabajadores se acerca
a través de esta formación a Capital para poder desarrollar sus tareas, hubiéramos estado hablando de algo muy similar, muy parecido lamentablemente a lo ocurrido en febrero de 2012. Uno observa a Bernie en este momento que está trabajando, está recorriendo el lugar. Yo trato de consultarle un minuto a Bernie. Reiteramos, accidente en el ferrocarril Sarmiento, 35 heridos, 5 de gravedad. Una formación de la línea Sarmiento impactó hoy, pasadas las 7, contra una de las barras de contención cuando ingresaba al segundo andén de la estación 11. El impacto causó heridas en al menos 35 heridos, 5 de ellos de consideración, confirmó desde el lugar el secretario de Seguridad, Sergio Berni. El funcionario afirmó que las tareas de rescate terminaron alrededor de las 8:50, aunque en el lugar aún trabajan personal del SAME y efectivos de la policía, mientras la estación fue cerrada al acceso al público. Así registraron las cámaras el accidente del ferrocarril Sarmiento. Una formación excedida en velocidad y así, trepando la plataforma, ante la mirada incrédula de los pocos pasajeros que se encontraban allí el sábado por la mañana. Personas debieron ser atendidas, la mayoría por golpes, algunos con fracturas. Afortunadamente, en medio de la tragedia, hay que decirlo que no hubo muertos en esta oportunidad y confirmaron oficialmente tanto autoridades nacionales como porteñas que todos los heridos están fuera de peligro, lo que no quita, lógicamente, que se trató de un hecho muy grave que está siendo investigado en este momento por el juez Lijo, que ya pidió el secuestro de las cámaras de seguridad y también en su momento ordenó la detención del maquinista, que dijo que el maquinista se quedó dormido. Después hubo otras imprecisiones respecto a cuando le pidieron describir al maquinista, no supo decir si era joven. De todas formas, se está investigando la posibilidad de que el maquinista se haya quedado dormido. Es el momento en el que intentan sacar al maquinista, uno de los 80 heridos que hubo como consecuencia del accidente. En el hospital Ramos Mejía. Aquí fue el hospital donde fueron derivados mayor cantidad de heridos por este incidente, y estuvo más temprano la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, que confirmó los datos, esos primeros datos que vos recién mencionabas, que en un principio parecían que eran 35 los heridos, luego se supo que eran 80, que mucha gente, además de ser asistida por el examen en el lugar, luego pudo trasladarse por sus propios medios hacia los distintos centros de salud. Y hay que hacer un paréntesis para el maquinista, que en un primer momento se dijo que había sido trasladado hasta aquí, hasta el Ramos Mejía. Esa información fue luego desmentida y el maquinista fue atendido en el Subizarreta por politraumatismos varios, por una fractura de tabique, y fue luego derivado a una clínica privada por su ART. Repetimos entonces, el dato más importante: no hay ningún fallecido por este incidente y no hay ningún herido que revista gravedad o riesgo de muerte, por lo menos eso es lo que informaron las fuentes oficiales. Diego. Los voceros del Grupo Clarín salieron a decir que fallaron los frenos con el único objetivo de generar odio y malestar. El tren Sarmiento, igual que el Mitre, están estatizados, con lo cual este accidente se está produciendo en un tren completamente estatizado. Habría algún inconveniente de freno en el trayecto, pero todo está sin confirmar. ¿Algún inconveniente, perdón, que no se entendió, Edgardo? ¿Con los frenos? Me parece que el informe da un montón de cosas para ver a priori y no sacar conclusiones. La primera es las expresiones de la propia gente. La mayoría dice el chofer venía durmiéndose o el motoman venía durmiéndose en las condiciones en las que estaba. Hay otros que dicen la velocidad que va entre estación y estación era mucho más rápido, llegamos mucho más rápido que lo que se llega habitualmente. No hay ningún comentario que haya hecho a la torre de control, es decir, montones de cosas que pareciera que todo conduce hacia una falla humana. Este señor que usted está viendo en pantalla tiene una situación gravísima, pero gravísima en serio. Estrago probablemente doloso y además obstrucción a la justicia. ¿Intento de qué? ¿De robar las imágenes? ¿Para qué? Para que no se vea que él no aplicó los frenos. Bueno, aparentemente es un sueño que él señala como recurrente, es decir, que se repite en distintas oportunidades, como un sueño de autodestrucción, porque se hace recontrabolsa. Y yo me permito recordarle, Feynman, que uno de los mecanismos que dicen se producen los delirios es un mecanismo onírico. Lo onírico
se refiere al sueño. Inconsciente de este hombre, tenía algo suicida adentro, bueno, no se mató, ahora tendrá que explicar, pero es muy probable que esta haya sido la causa. Esta mañana me decía el doctor Gregorio Dalbón, me decía que le decían Pastichotti a Julio Benítez, y me dijo... Y claro, por eso, a mí me pareció la información un poco extraña, pero ahora se confirma, y dijo, atención a los datos que pueda dar un examen toxicológico sobre esta persona. Los de alcoholemia le dieron mal, le dieron bien, mejor dicho, le dieron negativo, pero atención a los resultados toxicológicos, dijo el doctor Dalbón. Invertemos los roles. Si yo fuese conductor de trenes en la Argentina, yo no sé si seguiría pudiendo trabajar, porque hay altas probabilidades que sepa que me voy a matar. Hay por lo menos 7 maquinistas, 3 con accidentes, 4 que vimos en las imágenes que pusimos al aire. Uno dormía, el otro miraba los mails, y el otro leía, y el otro tapaba la cámara, ¿no? Estamos hablando de 7 maquinistas. Cuando a vos te fallan 7 maquinistas, tenés un gran problema en el sistema de elección, de formación y de control. Señora, como se dice que en un blog él publicó que tenía pesadillas con chocar un tren. Yo recién en estos momentos me estoy enterando de eso, yo no sabía. ¿Sabía que existía este blog? No, lo único que sabía que tenía Facebook y chat, nada más. ¿Sorprende esto que se... Sí, todo lo que está pasando me está sorprendiendo. ¿Hace cuánto lo...? Sí, hasta yo se lo digo. ¿Y por qué le dicen así? La verdad que no sé, desde que empezó a trabajar es el apodo de él. ¿Nunca le preguntó por qué le pusieron este apodo, Susana? No, pero él tiene todo en su celular. Ningún blog tiene. En el celular de él, nada más. ¿Toma alguna medicación? Nada de esto, alguna referencia a los... No, lo único que él me decía, que estaba cansado, que no le den pelota, cada vez que le informaba de una falla a otra, o se tenía que poner él a arreglar las puertas de los trenes. ¿Había falla? Sí, y había falla. ¿Qué falla había? Que las puertas no cerraban, que los frenos se trababan, que... ¿Tenía miedo de manejar los trenes de Sarmiento? Nunca, jamás, no. Él ¿Alguna medicación su marido, señora? No, nunca. No toma, no fuma, no se droga, nada. La mujer del motorman que no habló con él, no habló con él, contó, simplemente estaba contando un poco el contexto. Dice que no sabe por qué le dicen Pastichotti. La verdad, me suena un poco raro que con semejante apodo no le pregunte al marido por qué le dicen Pastichotti, ¿no? Porque no es un apodo muy común. Si le dijeran Pepe, bueno, pero pues llama José, pero no, le dicen Pastichotti. Bueno. ¿En el último trayecto el tren venía con velocidad ascendente? No, yo no noté. O sea, igual antes... No, o sea, lo que yo noté, te vuelvo a repetir que no, porque al venir una persona venía charlando y no prestó atención al entorno, te digo la verdad. Lo que sí noté es que después de entre Caballito y 11 hay un momento que el que viaja habitualmente lo debe ver, que hay unas columnas muy grandes entre Vivia, ahí el tren se detuvo completamente, 15, 20 segundos y arrancó de vuelta. ¿Por qué una vez más es el Sarmiento? ¿No? ¿Por qué ¿Y por qué tan cerca de la elección? ¿Y por qué en el mismo andén? Creo que es una pregunta que nos hacemos todos. Y uno, como usuario, entiende que hay una falla, por lo menos una falla humana. Como mínimo, una falla humana. Luego se juntan otras coincidencias que a mí me hacen... yo lo escuchaba ayer al ministro Randazzo cuando le preguntaron si él creía en alguna hipótesis de sabotaje. Él dijo, no la descarto. Yo tampoco la descarto. Creo que el juez tampoco la descarta. Y creo que ningún usuario del Sarmiento descarta. Y creo que ningún argentino descarta. Porque además cuando sumás que la única línea que tenés 3 accidentes en tan poco tiempo... Y bueno, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Porque la verdad es que lo que se encuentra todos los días el ministro es con poco compromiso de los trabajadores de la línea Sarmiento. Muy poco compromiso, por decirlo muy suavemente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es tu hijo? Sí, es él. Es él. Él es Julio. Lo que yo creo que eso de lo que está diciendo Randazzo y toda su comitiva son cosas para zafar de todo lo que pasa en el ferrocarril. Además del disco rígido y todo eso, seguramente que se lo pusieron ellos. ¿Por qué se llevó ese disco rígido, no, Eduardo? Es lo que yo te dije, seguramente para que no le planten cosas que no son, para que cuando él esté en condiciones de aclarar las cosas,
ahí lo iba a presentar. Seguramente que se lo pusieron ellos. Seguramente para que no le planten cosas que no son. Le consulto entonces, ¿el Chapa 5 es una formación nueva, es una formación que ha sido reciclada? Es una formación que tiene las mismas medidas de seguridad que tienen todas, Dominique. Pero no me está contestando, si es una de las formaciones nuevas, es una de las que fue reciclada. No, no es una formación nueva, es una formación reciclada. Digamos, no es ese material que habría llegado de China hace relativamente poco tiempo. No, estas formaciones, Edgardo, corren generalmente de lunes a viernes, no corren los días sábados. El freno hidráulico del andén 2 es un freno nuevo, o sea, se ha acondicionado. Eso es correcto, Dominique. ¿Es normal, desde el punto de vista técnico, le pregunto, si no está en condiciones, dígamelo, que un tren, en vez de frenar en los parachoques, se monte sobre el andén? Edgardo, nuevamente, mi responsabilidad, sería irresponsable por mi parte de decirle en este momento un aspecto técnico de un incidente que ocurrió hace 1 hora y media atrás. Dijo que no tuvo ningún problema con la formación. Hay veces que el conductor tiene que frenar unos metros mucho más antes, cuando falla el freno, cuando tiene mala calibración. Agarrar y frenar, pero si él no lo hizo porque claramente tuvo una falla. ¿Tuvo una falla de qué tipo? Atención. Con golpes en la cabeza, tiene 5 puntos en la nariz, golpes en los brazos, en las piernas, y es todo lo que sé, pero él físicamente está bien. 105 es el número final de heridos. Y el motorman Julio Benítez, detenido y acusado de estrago, declaró ayer ante el juez Lijo que antes del accidente varias veces sintió que se ahogaba y que del choque no recuerda casi nada. Explicó que quería colaborar en todo lo que podía, pero él en este momento no tiene recuerdos, no puede reconstruir lo que pasó el sábado, con lo cual su recuerdo es muy limitado. Estas imágenes corresponden al 4 de agosto. Julio Benítez es el maquinista de la formación. Al comenzar la marcha en la estación Castelar lo hace usando el teléfono celular, algo que no está permitido. En otro momento se lo puede observar hablando a la cámara. También a la cámara le dice Hugo. Voy a poner los anteojos para dormir. Me voy a poner los anteojos para dormir, dice. En su indagatoria, Benítez dijo que el tren andaba bien y que no recuerda si se llevó el disco duro que la policía encontró en su mochila. El juez Ariel Lijo aguarda la recuperación de las imágenes de la cámara que estaba ubicada en la cabina del motorman, debido a que se dañó una parte del disco rígido y se intentaba conseguir un repuesto para poder avanzar en ese trabajo. Para mí que el conductor se durmió, todo. Lo de hoy se nota que realmente cuando dicen que falló los frenos, porque en ningún momento se sintió ni un chillido, como que frenaba o intentó frenar, directamente como venía siguió de largo. Maquinistas que últimamente parecen tener la culpa de todo, por lo menos es la teoría que habitualmente les carga el gobierno. Problema de freno no, problema que venía dormido. ¿Por qué, Jorge? El motor. ¿Por qué? Y porque se pasaba de estación. Otro de los testimonios de pasajeros que coinciden respecto de dificultades de frenos. Recordemos también otro dato concreto, es el tercer accidente de esta naturaleza en 20 meses, hablando de la línea Sarmiento. No, aparte vamos a reconocer que a cualquier accidente, incluso menor, y hasta con heridos menores, produce una psicosis muy grande. Digamos, porque la palabra Sarmiento en los últimos tiempos... Vamos a ver ahora las primeras imágenes que tomó nuestra cámara en el lugar. Pablo Gunning, vocero, dijo que el tren que chocó esta mañana no reportó fallas. En este sentido también agregó que sería imprudente dar una causa del incidente a pocas horas de ocurrido este hecho. El juzgado que investiga el caso es el número 4, a cargo del doctor Lijo, secretaría número 7. Vamos a hacer la comparativa entre las dos formaciones. Arriba, la que ven ustedes, color más celeste, así fue la diferencia entre el 22 de febrero, en el Chapa 16, y esta del 19 de octubre, Chapa 5, ¿sí? Ven, una choca, la otra salta, es como que salta y pasa aproximadamente 8 metros más por sobre el andén, el final del andén.
8:32 en el caso de 2012, 7:33 en 2013. Recuerden ustedes, día de semana, aquel 22 de febrero. Entre los 1000 y 900 metros de distancia del andén venía a 47 kilómetros por hora en 2012. En esta oportunidad, el sábado, a 48 kilómetros por hora. Ven que es más o menos relativa. ¿Qué pasó con el disco rígido que graba? Insisto, tiene una cámara, la cabina, lo graba a él, al Motorman. ¿Qué Exacto. pasó? Hasta ahora, dentro de la información extraoficial que hay, es el disco rígido apareció en su mochila con vestigios de manchas hemáticas similares a sangre. Esto va a ir a pericia también, al igual que el lugar de donde fue extraído el disco rígido. Hasta ahora es una de las versiones, reitero, extraoficial, a pesar de que el juez de la causa obviamente tiene todo. De otro lado, lo que están diciendo es que no, esa prueba o ese disco rígido fue plantado en la mochila. Lo cierto es que no estaba en el tren. La siguiente pregunta es, ¿se puede retirar tan fácilmente algo que debería simular ser a esta altura casi la caja negra? A propósito de la causa y de lo que pasó, el maquinista va a seguir, por supuesto, detenido, por lo menos hasta que se defina su situación. Revisión médica y estudios complementarios, es lo que pidió el juez, ¿sí? Entre otros, exámenes psicológicos, psiquiátricos y demás. Investigan cómo sacaron, esto es primordial, cómo sacaron el disco rígido, cómo el disco rígido apareció en la mochila, ya sea sacada por él o por una tercera persona. La causa caratulada como estrago culposo. Confirmaron que la sangre hallada en el disco rígido del tren que chocó en Once es del maquinista. La pericia de ADN indica que solo se encontró su perfil genético en el dispositivo. Esto probaría que él fue quien lo arrancó de la cabina. Luego de que se conocieran los resultados del ADN, el juez de la causa volvió a citar a Julio Benítez a declarar. En la primera indagatoria había dicho que antes del choque sintió una sensación de ahogo en el pecho y que luego de eso ya no recuerda nada. Esta versión, que habla de una supuesta descompensación física, se contradice con las pruebas materiales. Si el Motorman se descompuso y perdió el conocimiento, nunca pudo haber sacado el disco rígido de la cabina y guardarlo en su mochila. Hace poco se dieron a conocer imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las cabinas de los Motorman de la línea de trenes Sarmiento y quedó en evidencia la actitud irresponsable de los maquinistas. Ahora se dieron a conocer nuevas imágenes, pero se trata de guardas que no cumplían su función mientras estaban trabajando porque dormían. Primero se conocieron estas imágenes, los maquinistas del Sarmiento. Ahora estas, de los guardas, están en el último coche de la formación, entregados al sueño en horario de trabajo, cuando deberían estar velando por el servicio y por ende por la seguridad de los pasajeros. Estos empleados, en evidente actitud de negligencia, no toman en cuenta que en su función de guarda, y vaya si su nombre da idea de la función que les compete, son la persona con mayor autoridad dentro de la formación. Es más, son la persona encargada de despachar el tren en todas las estaciones. Al llegar a una parada, el Motorman es el encargado de abrir las puertas de los coches, debido a que es quien garantiza que el tren ya está detenido, dice un comunicado de las autoridades del Sarmiento. El guarda, a su vez, añade, es la persona que debe salir de la formación y una vez avistado que los pasajeros se encuentran dentro de esta, tocar silbato y cerrar todas las puertas, y la última que debe cerrar es la suya. Otras funciones del guarda son recorrer toda la formación e ir atento al viaje, saber en qué estación se encuentra y anunciar cada vez que baja cuál es el destino del tren. Ante una necesidad de evacuación, este empleado debe dirigir al pasajero hacia los lugares de salida. Claro que estos dos guardas están muy lejos de cumplir con su deber. Ambos pertenecen a la lista Bordeaux que encabeza el sindicalista Rubén Pollo Sobrero. Las imágenes lo dicen todo. El juez. El tren se estrella en contra del andén, golpea el paragolpes, que de todas maneras no detiene otra vuelta más de lo mismo, ¿no es cierto? No se puede creer, increíble. Pino Solanas en 11. Qué feo terminar así, ¿no? Sí, Martín, ¿qué hace Pino ahí? Que vos acá está haciendo declaraciones en este momento. ¿Cuál es el motivo de su presencia en este lugar, Pino? Ustedes saben que este es un tema que no me es ajeno, muchachos. ¿Pero tiene algo para sumar a toda la gente que sufrió heridas, a
algo para sumar, no vengo a informarme, no sumar nada, vengo a informarme qué fue realmente lo que pasó. Está bien, Martín, está bien. No, listo, basta. No, está. Además, ¿informarse con quién va? ¿Qué va a informarse con, no sé, con algún chofer de una ambulancia que pueda haber quedado? ¿Qué hice? Y aparte no puede ingresar. O sea, va a estar acá sobre la calle Bartolomé Mitre con todos nosotros y con el puesto de diario y nadie más. Vayan a acercarse a los funcionarios, estacionados sobre la calle Mitre. Esperamos si les parece la parada oficial. Las imágenes corresponden a las cámaras de seguridad que están instaladas en la terminal. Desde otro ángulo se ve su llegada a la estación a una velocidad superior a la debida. Llegaba a 22 kilómetros por hora. Lo habitual es poco más de la mitad, 12 kilómetros por hora. El tren se estrella en contra del andén, golpea el paragolpes, que de todas maneras no detiene el avance.